Empezamos entonces, Genaro. Listo, ya. Sí. Bueno, apreciados amigos, muy buenos días a todos. En nombre del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y de su junta directiva, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo coloquio que organizamos hoy sobre un tema de gran actualidad. Vamos a escuchar 3 presentaciones que nos harán reconocidas figuras públicas chilenas sobre lo ocurrido en ese país el pasado domingo 4 de septiembre, cuando una mayoría de 62% de sus ciudadanos rechazó el proyecto de constitución elaborado por la Convención Constituyente. Para algunos analistas, el triunfo contundente del rechazo, con casi 20 puntos de ventaja, fue mucho mayor al esperado y es una demostración del desencanto de una sociedad con la propuesta de la Asamblea Constituyente. Las primeras reacciones del presidente Boric al conocerse los resultados fueron que había que escuchar la voz del pueblo. Los anhelos de cambio y dignidad exigen a nuestros actores políticos que trabajemos con más empeño, diálogo, respeto y cariño para arribar a una propuesta que nos interprete a todos. Dicho esto, ¿cuáles son los escenarios políticos que pueden ocurrir en los próximos meses? Para algunos, opinan que sería una nueva convención constituyente. Otros consideran que se trataría de hacer reformas parciales a la Constitución de 1980, mientras que otros hablan también de la formación de una comisión de expertos que se encargaría de redactar un nuevo proyecto de constitución sin tener que pasar por la elección y debates de una nueva convención constituyente. Para analizar estos escenarios, hemos invitado a 3 calificados dirigentes chilenos que nos brindarán su visión de lo que puede venir ahora. Ellos son, y los digo, los menciono en el nombre, en el orden en que hablarán, José Rodríguez Elizondo, abogado, escritor, periodista, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, diplomático y miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Actualmente dirige el programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde publica la revista Realidad y Perspectivas. Seguidamente escucharemos a José Antonio Viera Gallo, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el año 74 tuvo que marcharse al exilio en Italia, donde permaneció durante 10 años. Con el retorno de la democracia fue electo diputado, presidiendo la Cámara entre 1990 y 1994. También fue ministro, secretario general de la presidencia durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, subsecretario de Justicia y miembro del Tribunal Constitucional del 2010 al 2013. Entre el 2015 y 2018 fue embajador de Chile en Argentina. Y por último, Juan Carlos Latorre, ingeniero civil con máster en planificación y desarrollo regional en Alemania. Ha ejercido como docente en la Universidad de Chile, militante del Partido Demócrata Cristiano desde los años 60, llegando a ser su presidente nacional en el 2008. Tuvo una larga trayectoria parlamentaria, la cual inició en 1989, cuando fue electo diputado y reelecto en 4 periodos legislativos. Fue secretario de Obras Públicas en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. En el año 2005 fue elegido nuevamente diputado
y reelegido para el periodo 2010-2014. También fue presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América del 2015 al 2022. Luego de las 3 intervenciones de nuestros invitados, abriremos un espacio para comentarios de los participantes, quienes pueden utilizar el chat de esta plataforma para formular sus preguntas. Sin más, ofrezco la palabra al profesor Rodríguez Elizondo. Adelante, José. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, estimado del mundo. Quiero partir haciendo un homenaje, un recuerdo a nuestro común amigo Emilio Noel, que fue un gran colaborador de nuestra revista. Saludo, hay algún amigo mío por ahí que lo veo, a Ramón Guillermo. Hola, Ramón. Y lo que te quiero decir, tú me asignaste el tema del futuro inmediato que estamos viviendo en mi país. Por ahora, el mundo, te puedo decir que estoy disfrutando del rechazo, pero este rechazo es un disfrute momentáneo. Significa que hemos impedido una constitución que nos habría afectado profundamente en la unidad del país, en la seguridad del país. Porque esta constitución, y lo denunciamos precozmente a través de nuestra labor académica, sobre todo en nuestra revista, esta constitución es un constructo ideológico que podría resumirse muy bien con el viejo dicho romano: divide et impera. Si tú divides un país, tienes más facilidades para controlarlo, pero también tienes más facilidad para que otros países puedan aprovecharse de la situación. Y eso es muy grave en un país que tiene una situación geopolítica tan complicada como la nuestra. Todos los países que hemos tenido guerras en la historia, tenemos una hipoteca de futuro que significa hay que privilegiar la buena diplomacia y la unidad del país. Eso es lo que estaba poniendo en peligro una constitución plurinacional. Por lo tanto, te digo que la tranquilidad es una tranquilidad por haber evitado ese peligro, pero ahora estamos nosotros en una posición intermedia entre la continuación del proceso constituyente y la realidad de un proyecto revolucionario, porque esa constitución plurinacional obedecía naturalmente a un proyecto revolucionario, no era un proyecto de continuidad del Estado Nacional Unitario de Derecho. Y todo esto en un enjambre de crisis económica, social, sanitaria, todo lo que estamos sufriendo en América Latina también en general, no es un sufrimiento exclusivo de nuestro país. Por lo tanto, uno puede pensar cuál es el cuadro político que tenemos ahora después del triunfo del rechazo, que, como tú planteaste, Edmundo, fue sorprendentemente para muchos de una contundencia grande. No fue una ganancia, como se decían las encuestas, de entre 8 y 10 puntos. Fue prácticamente una goleada de 2/3. Por lo cual hay que tener muy en cuenta que esto tendría teóricamente que afectar la posición de quienes querían imponernos esta constitución, que a su vez se confundía con el programa de gobierno. Por lo tanto, hay la esperanza de que esta situación en el corto o mediano plazo sea un salto de sensatez política nacional en nuestro gobierno. Pero al mismo tiempo, si uno es realista como analista político, tiene que darse cuenta también de que dentro de las fuerzas que impulsaron la Constitución se están produciendo polarizaciones. El país venía polarizado, pero ahora nosotros tenemos la posibilidad de que dentro de la coalición existan situaciones que ya se está viendo no marchan armónicamente. Una, para decirlo en taquigrafía política, tiene una tendencia hacia la socialdemocracia avanzada, y la otra tiene una tendencia a la refundación
que es la nueva manera latinoamericana de hablar de revolución. En esa situación, todos los problemas están vigentes, pero fundamentalmente en Chile estamos viviendo un problema de seguridad ciudadana, que es el que más acongoja a nuestra población. Porque cuando un país ha pasado por las penurias que hemos pasado los chilenos, se producen reacciones en cadena. Tenemos terrorismo. El terrorismo es una palabra que suelen eludir los gobernantes. Yo viví 10 años en el Perú de Sendero Luminoso, así que yo conozco de una manera muy cruda lo que puede ser el periodismo, primero focalizado en una región del país, en segundo lugar silenciado como problema por el gobierno. Yo recuerdo que el gobierno de Belaúnde en la época hablaba de violencia rural, de abigeato, para definir lo que después se llamaría guerra civil, que culminó con más muertos y bajas que las 3 guerras internacionales que ha vivido el Perú. Entonces, para mí, ese es un tema de carácter macro, pero que al mismo tiempo desata un incremento cualitativo de la delincuencia, una plataforma muy buena para el crimen organizado, para el narcotráfico. Y naturalmente, si un país está desgarrado entre un proceso para establecer un conjunto de normas jurídicas que se llamen constitución y un proyecto que se llama revolución, con el nombre nuevo de refundación, la situación es extremadamente complicada para nosotros los chilenos, que hemos dado un gran salto a la sensatez con el rechazo. En este punto, yo relevo un tema que también es uno de los temas de los que no se habla en ninguno de nuestros países. No sé cómo estará la situación en Venezuela, que es el rol de las Fuerzas Armadas. Porque cuando se llega a un gobierno con una posición ideológica antagonizante con la fuerza legítima del Estado, se producen situaciones como la que estamos viviendo en Chile, en la cual se tiene la esperanza utópica de controlar la violencia sin recurso al uso de la fuerza legítima del Estado. Dialoguemos, dicen. Sí, conforme dialoguemos, pero mientras dialogamos se va incrementando la violencia y se van incrementando las manifestaciones terroristas de una manera bastante visible. Y aquí, claro, hay un déficit histórico de nuestra política nacional. Ha pasado casi medio siglo desde que terminó la dictadura del general Pinochet. Sin embargo, después de medio siglo, todavía el clivaje del sí y el no, que es el símbolo de la transición chilena a la democracia, sigue vigente en minorías que, por la fuerza con que actúan, permean toda la capacidad de acción democrática, progresista, económico-social de los gobiernos. Y sucede que actualmente predominan en el país, tienen una posición de mucho empoderamiento, jóvenes que no conocieron lo que conocimos nosotros, que no pasaron por el exilio. Yo tuve mis 17 años de reglamento en el exilio y por lo tanto repiten teóricamente lo que aprendieron con respecto a que las Fuerzas Armadas y las policías son la fuerza de represión del Estado. Del Estado, hoy día se habla del Estado colonial, o sea, hay una imaginación de lo que es nuestra realidad bastante fantástica. Estamos en un proceso decolonizador, le he escuchado decir a algunos jóvenes, y precisamente en la Constitución que fue rechazada, se hablaba de que había que abolir la esclavitud. Bueno, esas son las perspectivas que tenemos. Ahora, existe esa posibilidad de recomposición de la relación normal con la fuerza legítima del Estado en estos momentos. Ahí sí que es un problema grave. Es un problema que la democracia no había solucionado. En nuestra historia política hay un momento que yo lo sitúo en el segundo, tercero gobierno de la concertación de partidos por la democracia, en la cual se llegó a una normalización muy positiva de la relación gobierno, Estado, Fuerzas Armadas.
pero de ahí en adelante vino un proceso de regresión, es como quien dijera, ya se ha normalizado la situación, los militares que se vayan a sus cuarteles y nosotros ahora podemos gobernar tranquilos. Yo he estudiado el tema de los militares. Los militares, tú no los puedes mandar a los cuarteles. Los militares son seres humanos preocupados por su país y cuando están en un estado de normalidad quieren ofrecer sus servicios técnicos, su organización al bienestar del país. Yo recuerdo con mucha profundidad, justamente por lo que hemos pasado en Chile, una entrevista grande que le hice a Carlos Andrés Pérez, en el año 84. En el año 84, conversando con Carlos Andrés Pérez, él me hablaba de una situación en la cual estaba totalmente normalizada la situación venezolana de su partido, fundamentalmente, con la fuerza militar. Se acabó la dicotomía civil-militar, señor periodista, me decía. Los militares están totalmente incorporados a la vida nacional. Bueno, naturalmente, yo recuerdo, tuve 2 entrevistas más con Carlos Andrés, también entrevisté a Lucinchi, a Rafael Caldera, a Teodoro Petkov, así que yo tenía un cuadro más o menos compacto de esta democracia venezolana ejemplar que estaba operando con un sistema centralizado de socialdemocracia, socialcristianismo, por lo cual me remito muy a menudo a mis recuerdos de los grandes actores políticos venezolanos de esa época. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar el problema nosotros de esta envergadura, en virtud de la cual estamos en el limbo de 2 procesos que son absolutamente tironeantes, que son absolutamente demandantes, con una fuerza legítima del Estado que está en un estado también raro, porque cuando, por ejemplo, hay estados de emergencia constitucional en la Araucanía, y el gobierno dice, bueno, lo vamos a tratar, vamos a usar la fuerza militar para que cuide las rutas. Y llega un momento en el cual, después del rechazo, se dice, caramba, ahora también tienen que cuidar la seguridad de las personas. Ustedes se dan cuenta que aquí hay un problema ideológico muy grande. Primero debieron haber cuidado la seguridad de las personas y después de las rutas, ¿no? O sea, las 2 cosas estaban implicadas, pero eso ya implica una señal positiva. Ya el gobierno, y yo naturalmente deseo que le vaya bien, porque a un gobierno que le va bien al país. Aquí veo una señal de que se puede recomponer una relación normal, no ideológica, con la Fuerza Armada. Ahora, en todo esto tiene mucho que ver el sistema de partidos políticos. Académicamente yo he planteado hace mucho tiempo contra la gente que quería la refundación del país, que lo que había que refundar eran los partidos políticos. Pensando también en lo que les pasó a ustedes en Venezuela, que yo tenía la experiencia muy vívida por mis contactos con mis amigos venezolanos. Un gran amigo mío, Enrique Silva Sima, estuvo exiliado en Venezuela y tenía observaciones muy profundas con respecto a lo que estaba pasando en esa época. Y también de mi época de periodista yo rescato algo que me dijo uno de los próceres ideológicos de la democracia cristiana chilena en el exilio, Jaime Castillo Velasco, que Caco Latorre debe haberlo conocido muy bien, lo mismo de José Antonio. Entrevisté a Jaime Castillo Velasco cuando venía de vuelta de una intentona de volver a Chile, estaba exiliado y había vuelto con una maletita pequeña, lo habían desembarcado en Perú, lo entrevisté en un hotel, y en esa conversación me dijo, mira, Pepe, me dijo, el problema que tenemos nosotros es que los partidos políticos chilenos deben buscar de nuevo su representatividad. Todos deben recalificarse. Es lo que yo llamaba refundarse. Y esto me lo dijo en el año 1982. ¿A qué voy? Yo voy a que con lo que pasó en el rechazo puede producirse una gran señal positiva para Chile. Yo soy de los que cree que un movimiento independiente, liderado por un poeta, por Christian Barker en Chile, fue el que provocó el momento de inflexión en la opinión pública que canalizó este gran movimiento por el rechazo.
este movimiento que se llama Amarillos, que fue una ironía poética del líder, porque amarillo significa crumiro, traidor, etcétera, en la jerga de las izquierdas mundiales. Este movimiento de Amarillos por Chile fue la gran fuerza catalizadora de esta rotunda manifestación por el rechazo. Y hace 2 o 3 días, este movimiento Amarillos por Chile se ha constituido un partido político. Y este partido político está, como diría Marcel Proust, en busca del centro perdido. Porque lo que sucedió en Chile era la polarización. Todos querían irse a la izquierda extrema y por contrapartida a la derecha extrema. Y la elección presidencial de Chile fue entre esas dos posiciones. Ahora, con Amarillos por Chile, viene una catálisis del sistema político chileno que posiblemente lo acerque al centro. Partidos como la Democracia Cristiana, otrora muy poderoso, también están generando, esto seguramente lo explicará mejor Caco Latorre, está en un proceso también de ebullición. ¿Qué vamos a hacer con este partido? El Partido Radical lo mismo, que era el otro gran partido de centro, el equivalente a Decos y Copellanos de ustedes. Al mismo tiempo, los partidos de centro derecha están tomando posiciones que son bastante notables y que pueden proyectar un futuro de una política de alianza centrista, centrificada, como la llamo yo en mis textos. Eso sería entonces el proceso que yo veo como un futuro posible, para mí deseable, para mi país. Pero claro, todo esto, estratégicamente hablando, tiene una gran barrera que es el tiempo. Estamos corriendo contra el tiempo. Y es aquí donde uno tiene que recordar al padre del realismo político en la ciencia política, Maquiavelo. Y la cita de Maquiavelo que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con esto. Si se prevén los peligros, se conjuran enseguida, pero cuando se desconocen y se dejan crecer, ya no tienen posible remedio. Eso es todo, Edmundo. Muy bien, muchas gracias, Pepe, por tu intervención, por este análisis que nos has hecho y con tus reminiscencias con algunos dirigentes venezolanos a quienes conociste personalmente y con quienes tuviste una relación, algunos de los cuales se mantienen hasta estos momentos. Vamos a escuchar ahora a José Antonio Viera Gallo. Adelante, José Antonio. Gracias, Edmundo, y muy agradecido por la invitación y por compartir este panel con Pepe Rodríguez y yo le digo Caco Latorre, amigos de tantos años. En primer lugar, quisiera partir afirmando que para quienes estuvimos por el apruebo, en una posición diferente a la que expresó Pepe recién, sin duda lo que ocurrió en el plebiscito fue una enorme derrota. Me atrevería a decir que es la derrota electoral del progresismo más fuerte que ha habido en Chile, por lo menos casi como en 50 años. Me refiero a la derrota electoral, no por cierto al golpe militar. Dicho eso, creo que es muy pronto para sacar conclusiones. Estamos en medio de la coyuntura, pero como nos invitan a hablar de la coyuntura, todos los juicios que uno puede hacer son muy provisorios, pueden ser desmentidos mañana mismo, porque está todo muy en proceso, en ebullición. En primer lugar, hay un montón de factores circunstanciales que pueden explicar esta derrota, digamos. Yo no creo tanto, como decía Pepe, que sea el proyecto de constitución, pero se podría eso discutir después. Creo que tiene que ver mucho más con el comportamiento de la convención y tiene que ver además como con una onda expansiva que viene del movimiento social de protesta el 19 de octubre del 2019, que por múltiples factores fue perdiendo fuerza y cuya última expresión parece haber sido la convención, y esa convención se apartó del sentir ciudadano que fue cambiando en el intertanto. Hay que pensar que la convención estaba planeada
para que ocurriera durante el gobierno de Sebastián Piñera y que tuvo que postergarse por la pandemia. Si hubiera ocurrido en ese gobierno, tal vez los resultados podrían haber sido diferentes. Quisiera decir dos cosas más sobre este punto. La gran novedad es el voto obligatorio con inscripción automática, lo que llevó a la participación de 4 millones más de personas. Eso no había ocurrido nunca. No sabemos si el voto obligatorio va a continuar, porque para que continuara tendría que haber una reforma electoral y tendría que ponerse de acuerdo los partidos políticos para que eso ocurriera. Siempre se pensó al comienzo que el voto voluntario favorecía a los sectores acomodados y se decía a la derecha. Resulta que aquí fue al revés, pudiéramos decirlo en forma esquemática. El rechazo ganó en los sectores populares también. Y ganó por la presencia masiva de este nuevo electorado de 4 millones de personas. Esto nos tiene que hacer pensar o reflexionar sobre voto voluntario, voto obligatorio, qué efectos tiene, etc. Lo otro que ocurrió es que, sea por la llegada de una nueva generación al gobierno, sea por la polarización que decía el propio Pepe, los sectores, llamémoslos de izquierda, con sus dos almas que están hoy día en el gobierno y que tuvieron una presencia muy significativa en la convención, se aislaron y rompieron sus vínculos con el electorado moderado, de centro o más reformista. De tal manera que ese 38% más o menos que obtuvo el apruebo equivale al voto histórico de la izquierda. Quiere decir que el electorado moderado, por llamarlo de esta manera, votó junto a la derecha en esta ocasión. Ahora, ¿qué efectos tiene esto? En primer lugar, yo creo que en el gobierno tiene el efecto de que el gobierno ha intentado o está intentando hacer un giro en su política. A eso obedece el cambio de gabinete, donde la preponderancia en el equipo político hoy día la tiene el socialismo democrático, y a eso obedece una serie de medidas que se han ido tomando. Por cierto, todo esto es difícil, contradictorio, complejo, porque hay sectores que están en el gobierno que no han seguido en la misma posición, digamos, que ha ido asumiendo el propio presidente Boric. Ahí también podríamos discutir qué pasa en el Frente Amplio, que es un conglomerado de la nueva izquierda, digamos, con muchos partidos, y qué pasa en el Partido Comunista. Yo de eso tengo poca información. Lo que sí que creo, a lo mejor Pepe debe saber más, que tienen elecciones ahora luego, digamos. Y me da la impresión, mirado de afuera, que dentro del Partido Comunista Chileno, tal vez por primera vez queda transparente que hay distintas corrientes. No se ve un Partido Comunista compacto. Y tampoco tiene referencias internacionales claras. O las que tiene son demasiado débiles. No es como la época de la UP en que estaba la Unión Soviética. Entonces un Partido Comunista un poco a la deriva, con tendencias a veces a sumarse a posiciones más insurreccionales, a veces más con mayor responsabilidad de gobierno. Hay varios ministros comunistas actuales que tienen una posición muy responsable dentro del gobierno. Entonces hay ahí toda una incógnita que se va a ir despejando. Ahora, si hubiera una nueva convención, porque eso es lo que se está discutiendo hoy día, ¿cómo continuar el proceso constituyente? Y el mundo dijo muy bien que hay distintas posiciones. La posición de la ultraderecha es que simplemente hay que hacer alguna que otra reforma a la Constitución actual y no seguir un proceso constituyente en forma. La posición de los partidos tradicionales de la derecha, de Chile Vamos, quiere decir Renovación Nacional y la UDI, es de que habría que hacer esta nueva convención, pero con una serie de condiciones. Y eso es lo que se está hoy día discutiendo con las fuerzas del gobierno, a las cuales se ha incorporado la democracia cristiana. Ahora, ¿se va a llegar a acuerdo definitivo o no? No lo sabemos.
está eso en pleno proceso. El gran problema político que tiene la derecha es que pudiera ocurrir en Chile lo que pasó en Suecia o lo que pasó en Italia. Es decir, que la extrema derecha, no quiero calificarla nada, digamos, que pudiera ser ofensivo, pero muy extrema, a lo Bolsonaro, por decir algo, pudiera en una futura elección tener más votos que la derecha tradicional. Eso pasó en Suecia con el partido neonazi, y eso pasó en Italia ahora con el partido neofascista Fratelli d'Italia, que lo dirige Giorgia Meloni. Entonces hay un problema que se refleja sobre todo en Renovación Nacional, donde hay 6 senadores más sectores de ese partido que no quieren que siga el proceso constituyente. Entonces hay dentro de Renovación Nacional un problema no resuelto. Bueno, yo creo sí que como también dijo bien Pepe, todo esto que ha pasado va a tener un impacto en los partidos, donde eso se ha notado, bueno, en la emergencia, como señalaba acá, del Partido Amarillo, que es un partido nuevo, que viene de gente de la Concertación, básicamente, y vamos a ver qué futuro tiene. Y tiene un impacto hoy día en la democracia cristiana, que creo que Caco lo puede explicar bastante bien, digamos, y no tampoco sabemos cómo eso va a ir evolucionando. Tampoco sabemos bien, dentro del gobierno, estas dos almas, cómo van a ir conviviendo, cuántos van a ir asumiendo el nuevo escenario, cuántos van a seguir al presidente. En fin, eso está todo, digamos, y eso se traduce en la discusión no solo de tratados internacionales, como hay ahora con el Tratado Transpacífico, sino que se va a traducir en la discusión de la reforma tributaria, de la reforma previsional, en fin, de las reformas que el gobierno del presidente Boris se comprometió a llevar adelante. Donde hay mayor unidad hasta ahora en el gobierno en todo el sector económico, donde se ha aplicado una política bastante responsable, tanto del Banco Central como del gobierno, y eso va a tener un efecto de descenso de la inflación, dependiendo, claro, del cuadro internacional. O sea, de eso no nos podemos salvar en ningún país, pero escuchando incluso economistas de oposición, da la impresión que la inflación debería ir bajando en forma más o menos sensible hasta el 2024, llegar a niveles que eran los niveles históricos de Chile. Ahora, hay un intento, evidentemente, de representar más ese electorado de centro, pero también el centro es esquivo, no. Mucha gente se dice de centro, pero después al momento de votar, el electorado ha revelado ser muy poco fiel, o sea, fluctúa con mucha facilidad. Vota una cosa al plebiscito de entrada y vota otra al plebiscito de salida. En fin, entonces, incluso leía el otro día de que las 14 elecciones que ha habido en América Latina últimamente, ninguna la ha ganado el gobierno. O sea, la gente fácilmente vota contra el gobierno porque elige a alguien después, como no soluciona rápidamente los problemas, que son gravísimos en todos nuestros países, entonces se desilusionan y cambian. Entonces, este electorado fluctuante, que además se nota también en Europa, o sea, hay que pensar que el partido de Fratelli d'Italia, neofascista, tuvo 4% y pasó al 26% ahora. En poco, en nada. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento electoral futuro? No lo sabemos. A lo mejor van a ser castigados partidos tradicionales, a lo mejor no. Depende mucho de su comportamiento y de su capacidad de ir respondiendo a los graves problemas que tiene la sociedad chilena, que son los que señalaba Pepe, más la migración ilegal, desgraciadamente hoy día mayoritariamente venezolana, antes fue peruana, colombiana, ecuatoriana, cubana, pero hoy día básicamente venezolana, y muy difícil de regular, porque son fronteras permeables. Entonces, no se ve muy bien cómo eso pudiera... Sumado a eso, hay un auge del narcotráfico. Claro que lejos de lo que ocurre
en México, o en algunos países de Centroamérica, o en Colombia, o incluso en Argentina o Brasil. Pero es un fenómeno nuevo en Chile, digamos, que haya esta presencia de grupos, digamos, narcotraficantes internacionales. Ahora, si me pregunta a mí, yo creo que el ideal sería que además de que el gobierno en un giro político restablezca un diálogo normal con las fuerzas de oposición y pueda ir enfrentando los problemas que además muchos son heredados y muy difíciles de resolver, pero que son acuciantes en el sur del país, la delincuencia, en fin, todo lo que aquí se ha señalado. Además de eso, pudiéramos hacer un proceso constituyente razonable, sobre todo porque las fuerzas que estuvieron mayoritariamente por el rechazo también prometieron que iba a haber una asamblea que iba a llevar adelante hacia una nueva constitución. Entonces, sería como, no sé, sería poco creíble que ahora triunfaran posiciones o se pusieran o hubieran desencuentros que llevaran a que esto no se pudiera realizar. Creo, y voy terminando, que de las posiciones que ha planteado Chile Vamos, o sea, la derecha tradicional, y las posiciones que han concordado las fuerzas de gobierno, más la directiva demócrata cristiana, hay bastantes posiciones convergentes. Claro, hay puntos que no lo son, pero creo que debiera razonablemente llegarse a un acuerdo. Eso significaría que en el mes de marzo o abril próximo se debiera elegir una nueva convención, que esa convención debiera ser también paritaria, o sea, hombre-mujer, que debiera haber una representación razonable según la proporción de pueblos originarios, y que debiera tener un mandato un poco más claro. Ahora, todo esto es la esperanza que las fuerzas políticas y el electorado, sobre todo, que va a decidir quiénes van a estar ahí, hayan aprendido la lección. Pero también pudiera ocurrir que como los movimientos van y vienen, en esa convención pudiera haber una representación quizás, digamos, alta de sectores de la ultraderecha, me refiero al Partido Republicano, y también un extraño partido que se llama Partido de la Gente, que no tiene una ideología clara, pero que se ubica más bien en ese sector, y cuyo dirigente máximo lo dirige desde Estados Unidos vía WhatsApp, vía Internet, cosa que ninguno de nosotros hubiera pensado. Pero ese Partido de la Gente puede ser una atrapavotos, de derecha, de izquierda, es como el saco roto del descontento. Pudiera ser que Amarillos obtuviera una gran representación, lo que yo me alegraría porque representaría, digamos, una fuerza muy seria de gente que viene de la Concertación. Pero nada, todo esto son cosas futuribles que no podemos saber. Ahora, confiemos en las virtudes también del país, o sea, aquí hay instituciones serias que a pesar de todas las crisis funcionan, y no hay abuso de poderes, digamos, políticos de uno sobre otro, hay una dialéctica democrática razonable, y esperamos, digamos, de que el país se vaya cada vez más encauzando hacia un proceso de cambio que al mismo tiempo sea respetuoso de todos, digamos, y podamos contar con una nueva constitución que esta vez sí todos entendamos que sea la casa de todos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Antonio, por tus comentarios y tus interesantes reflexiones, de las cuales yo solamente quisiera rescatar 2 o 3 conceptos que quisiera subrayar. Tus apreciaciones sobre la derrota electoral en términos de que fue la más importante en los últimos 50 años. Segundo, la gran novedad que fue y lo que significó el voto obligatorio, que incrementó la votación de manera importante, y tal vez allí podamos tener algunas claves de las razones del triunfo
del rechazo. Y por último, tal vez quizás lo más importante, tus comentarios sobre las instituciones creíbles y la dialéctica democrática existente en Chile, que es un factor esencial y que modelo para muchos otros países. Dicho esto, le ofrezco la palabra a Juan Carlos Latorre. Adelante, Caco, activa el micrófono, por favor. Ya. Muchas gracias, Edmundo. Parto por agradecer la invitación. Un saludo especial para ti. También para mi gran amigo Ramón Guillermo Veleo, que está escuchando y participando en este encuentro. Quiero también saludar a Luis Manuel Marcano, que está presente, un destacado jurista que pasa hoy día su exilio en nuestro país y a quien le ganamos cariño todos los días por su trabajo tan valioso también en beneficio de lo que es el desarrollo del derecho en Chile. Para mí es tremendamente satisfactorio y un gran honor poder compartir con José Rodríguez Elizondo y con José Antonio Veragallo, ambos personas muy destacadas a las cuales les tengo mucho aprecio. Particularmente con José Antonio me ha correspondido estar en muchas etapas de nuestra vida juntos, tanto en el proceso de reconstitución, llamémosle, de nuestra democracia en Chile, la lucha contra la dictadura de Pinochet y sobre todo en el primer proceso encabezado por Patricio Aylwin, donde a José Antonio le correspondió un tremendo rol como presidente de la Cámara de Diputados, lugar en que yo me desempeñé también en esos años. Mi aprecio por José Antonio va más allá de lo que él se imagina. Yo debo decir que lo eché de menos entre los que estábamos por el rechazo, porque conociendo su historia personal, sus convicciones, no tengo ninguna duda de que tiene que haber tenido dudas muy profundas para acompañar un texto que no vamos a analizarlo en detalle nuevamente, pero que establecía algunos puntos que son realmente, creo yo, los que hicieron que hubiera una gran reacción a nivel nacional. Desde luego, uno que pareciera tener menor importancia cuando uno lo dice, pero que yo creo que fue decisivo. Lo que se busca en la gestión de una nueva constitución es una forma de unidad nacional que permita la existencia de distintas formas de pensar, de entender la vida, de desarrollarse, pero que, como el propio José Antonio decía, pasa a ser efectivamente la casa de todos. Y nosotros creemos que ese punto fue claramente dejado de lado en la propuesta constitucional de la Convención, generando con ello una serie de planteamientos y propuestas que definitivamente fueron la causa definitiva del rechazo. Tengo la impresión de que hay muchos elementos que estuvieron presentes en lo que la gente empezó a advertir respecto del texto. No cabe ninguna duda que el ejercicio mismo de lo que ocurrió durante el desarrollo de la actividad de la Convención también impactó, pero yo me niego a aceptar que la razón principal del rechazo de la gente haya sido el comportamiento de los convencionales. Yo creo que eso desmerece en realidad la capacidad que tiene los movimientos políticos, los movimientos sociales, de mostrar un liderazgo para confrontar un texto u opiniones que claramente van generando obviamente una postura política, y en este caso particular, una opción frente al plebiscito. Yo voy a hacer mención solamente de una cosa adicional porque es parte de lo que me ha correspondido vivir en este tiempo. Yo actualmente soy vicepresidente nacional del Colegio de Ingenieros de Chile. Nosotros tuvimos un ejercicio muy transversal en el Colegio de Ingenieros, abordando 4 temas centrales que nos parecían relevantes para el futuro del país y que dicen relación con el desarrollo económico sustentable, el impacto del texto en lo que pudiera ser el desarrollo del sector minero en nuestro país, que sigue siendo el sueldo de Chile, por decirlo en 2 palabras,
lo que pasaba con los recursos hídricos. ¿Por qué los recursos hídricos? Porque si bien el texto de la Constitución establecía la prioridad del consumo humano, hay que tener presente que en Chile y en la mayor parte de los países del mundo, el consumo humano representa aproximadamente un 11% de lo que representan los recursos hídricos. Es el caso en Chile, y el 89% restante juega un rol decisivo como insumo en los sectores productivos, no solamente el agrícola, sino que también el minero, en muchos sectores industriales, de desarrollo industrial, y desde luego también en la propia producción de agua potable, que hay que tener considerado que el consumo humano no se obtiene directamente sacando el agua de alguna fuente, sino que también requiere todo un proceso de producción. Y eso obliga entonces a tener una cierta certidumbre respecto de la forma como esos derechos de agua o las utilizaciones de agua van a poder ejercerse en el futuro. Yo tengo la impresión de que los aspectos que abordamos en el Colegio de Ingenieros afectaban fundamentalmente en un tema que no se ha tocado en las intervenciones que acabo de escuchar, y es la incertidumbre. Yo tengo la impresión de que la incertidumbre generada por el texto de nueva Constitución constituyó un factor decisivo para generar esta gran mayoría que generó después, obviamente, un resultado favorable al rechazo. Un rechazo que llama la atención, desde luego, porque nadie pensó que podría existir una diferencia de ese orden entre las dos opciones. Más aún, hasta días antes había gente que pensaba que todavía podía ganar el apruebo. Habían habido manifestaciones masivas tremendamente relevantes que mostraban una fortaleza de esa postura, y sin embargo nos encontramos con un 62% que votó rechazo. Ojo para aquellos que analicen este resultado. En la elección presidencial, en la primera vuelta, Boric obtuvo del orden de un 25% de los votos. Kast, de la ultraderecha, obtuvo del orden de un 27%. Y en segunda vuelta, Boric obtuvo un 55% de los votos. Y Kast obtuvo un 45%. Esto merece obviamente una reflexión porque demuestra un sector que José Antonio lo calificaba como moderado, y probablemente es un sector moderado, que fluctúa en sus posiciones y que opta por el mal menor, en el caso, creo yo, de su opción en el caso de la elección presidencial, y que en forma muy categórica se expresa en el plebiscito en contra de la postura increíblemente oficial del gobierno. No hay que dejar de tener presente que el gobierno se jugó clara y categóricamente por la opción apruebo. La derrota política del gobierno en el plebiscito es un hecho indiscutible, que creo yo, el propio gobierno se encarga de hacerlo evidente. Hoy día, y estamos, como decía bien José Antonio, en una noticia en desarrollo, se están realizando las reuniones en los partidos políticos para intentar fijar las bases sobre las cuales se irá a una nueva convención, en fin, para ver cómo se logra una nueva y buena constitución, como hemos dicho, lo que estuvimos por el rechazo. El texto que los partidos de gobierno han puesto en conocimiento de la opinión pública el día de hoy parte diciendo lo siguiente, dice: el condicionamiento de la nueva constitución a opiniones sobre la gestión de gobierno o compromiso respecto al respaldo o rechazo de las reformas más urgentes y sentidas por la ciudadanía debe ser descartado bajo cualquier punto de vista. Cuando solo algunas semanas atrás el gobierno decía que sus principales propuestas de gobierno solo serían factibles realizarse en la medida que se aprobara el texto de la nueva constitución propuesto por la convención. O sea, hay un cambio de posición radical en ese punto que tiendo a pensar es uno de los efectos del resultado. La identificación del gobierno con la postura del apruebo no fue una buena idea
para aquellos que estaban por el apruebo. Por el contrario, creo que los congeló en una cifra que está muy cercana a lo que es la adhesión que, de acuerdo a las encuestas, se supone tiene el gobierno actual. Más allá, cuando uno ve hoy día lo que se plantea por parte de la coalición de gobierno, me voy a referir después al hecho de que aparezca esto también firmado por la democracia cristiana, porque es un tema central de preocupación no solamente del país, sino que sobre todo para nosotros los demócratas cristianos. Pero también se plantea en ese texto algo que le sale al paso directamente a lo que decía el texto de la nueva Constitución, pero en forma categórica, porque dice, se plantean como principios institucionales que el texto que se proponga respete el carácter unitario del Estado de Chile, o sea, elemento central de discusión en el texto que habían aprobado los constituyentes, al hablar de plurinacionalidad y con el impacto que eso genera con conceptos adicionales como autonomía, como una serie de propuestas que establecían, yo diría, hasta una posibilidad de existencia de un sistema judicial distinto para los pueblos originarios del que pudiera existir para los que somos mestizos o chilenos probablemente tales, en fin. Pero aquí se dice que en concreto, y con esto quiero referirme solamente a lo que está ocurriendo en estas horas, dice, se plantean como principios institucionales que el texto que se proponga respete el carácter unitario del Estado de Chile, su condición de república y su régimen democrático. Esto quiere decir que se respetará la existencia, autonomía e independencia plena del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Esto no estaba claro en el texto que se sometió a votación y era un elemento central de discusión para muchos de los expertos y analistas de nuestro país. Y que son las cosas que me hacen pensar que mi amigo José Antonio Veragallo debe habernos acompañado los que estamos por el rechazo, pero esa es una muestra de cariño más que una crítica. Creo que el futuro, para mí por lo menos, aparece como, evidentemente, yo tengo una posición optimista respecto de lo que viene. Yo creo que hay temores y hay riesgos que están presentes tanto en las intervenciones de José Rodríguez como de José Antonio Veragallo, que yo comparto y que dicen relación, por un lado, con la violencia presente en las reivindicaciones tanto de algunos sectores muy minoritarios, por lo más de pueblos originarios, del pueblo mapuche en la Araucanía, que realmente yo lo considero algo que debe ser controlado de alguna forma en el corto plazo. También las tendencias que puedan existir, como decía José Antonio, o las tentaciones que pueden existir por parte de sectores de la ultraderecha de impedir que el proceso vaya en la línea que nos interesa, de lograr una nueva constitución, una constitución distinta a la que rige actualmente y que recoja conceptos tales como el Estado Social Democrático de Derecho y otros elementos que me parece a mí son muy importantes y representativos de lo que piensa una gran mayoría de nuestro país. Creo que hay un reordenamiento necesario e inevitable de las fuerzas políticas. Debo decirle, para aquellos que no están 100% en conocimiento de lo ocurrido en algunos partidos políticos chilenos, que la democracia cristiana se ha visto tensionada muy fuertemente por varios hechos. Primero, un grupo muy importante de los ex presidentes del Partido Demócrata Cristiano, entre los que me encuentro, y entre los que se encuentran prácticamente el 90% de los expresidentes, solicitamos en su momento que la postura de la democracia cristiana frente al texto fuera producto de una votación directa de la militancia en todo el país. Eso fue desechado por la actual directiva nacional.
En vista de ello, planteamos la conveniencia de que hubiera libertad de acción, como una forma de evitar una confrontación interna que nos parecía no tenía espacio ni tiempo para darle una salida razonable. Eso tampoco fue aceptado por la directiva nacional. Y en definitiva, tuvimos que abordar en una Junta Nacional, cuya forma y desarrollo tiene algunos aspectos discutibles, pero que nosotros no quisimos centrar ahí la discusión, se aprobó por una votación de la Junta Nacional, que es el máximo organismo, de acuerdo a la ley de partidos, en nuestro caso, para tomar decisiones de este orden, se aprobó votar apruebo. Sin embargo, yo afirmo categóricamente, y podríamos conversarlo largamente, pero no tenemos el tiempo para ello, que la base y la votación demócrata cristiana votó rechazo. Eso es indiscutible. Yo les quiero decir que me ha correspondido a mí jugar un rol en la coordinación de los ex parlamentarios de la democracia cristiana y también de los expresidentes del PSC. Y no tengo ninguna duda que en ese 62% de votos que obtuvo el rechazo está la votación de mucha gente que se identificó en el pasado y en la actualidad con la democracia cristiana o con sectores, llamémosle, reformistas o más moderados de la política chilena, donde la democracia cristiana ha jugado un rol histórico, porque cuando uno piensa en la importancia de la democracia cristiana, obviamente lo hace no solamente pensando en lo que supuestamente podría ser su rol en el futuro, sino que con la convicción de que históricamente ha jugado un rol que ha permitido moderar esta confrontación histórica entre sectores de la derecha y la izquierda, que no siempre han permitido la estabilidad democrática de nuestros países. Y con errores, pero también con aciertos, la democracia cristiana chilena ha jugado un rol muy importante en cuidar la estabilidad democrática chilena. Creo que la historia de la concertación de partidos por la democracia, que ha sido tan vilipendiada por estos jóvenes que nos vienen a enseñar cómo hacer la política y que con gran inmadurez cometen sistemáticamente errores en la conducción del país, es muy injusta. Y nosotros somos responsables en parte de esa forma de actuar frente a lo que fue ese periodo, porque no fuimos capaces de defender bien los aciertos que tuvimos durante los años de la concertación, que yo creo que le dieron a Chile, sin duda, muchos éxitos en muchos aspectos, incluso en la disminución de la pobreza, en logros de mayor justicia social, en fin. Creo que en el futuro que viene va a primar, cuando se hace la pregunta ¿qué se espera de Chile? Yo tengo una convicción positiva. Yo creo que vamos a tener mayorías que van a darle forma a un texto mucho más representativo en nuestro país. Hay puntos concretos que ya están puestos sobre el papel. Como se ha dicho, es una noticia, un proceso en desarrollo. No tengo ninguna duda de que tenemos todavía que esperar un tiempo para ir afinando lo que resulte. Pero creo que fue tan contundente la votación nacional por el rechazo que aquel que pretenda hacer caso omiso de ese llamado del pueblo chileno tan categórico va a sufrir las consecuencias políticas. Incluso aquellos que, habiendo estado por el apruebo, hoy día pretenden darle conducción al proceso, muchas veces desconociendo lo que fue esta llamada de atención de la votación a través también, como se ha dicho, un voto obligatorio con 4 millones de ciudadanos aproximadamente que votaron y que no habían votado en elecciones anteriores. Todo eso, me parece a mí, marca positivamente el desarrollo futuro de Chile. Creo que el voto obligatorio llegó para quedarse. Si los partidos políticos son consecuentes con su ideario, debieran garantizar que el voto sea obligatorio. José Antonio debe recordar que la idea de
que el voto dejara de ser obligatorio, fue casi una transacción exigida por la derecha para garantizar la posibilidad de la inscripción inmediata. Y ellos dijeron, bueno, inscripción inmediata, vale decir, la persona cumplía 18 años, automáticamente queda inscrita en los registros electorales, pero a cambio de eso exigieron que el voto fuera voluntario. En consecuencia, fue la derecha la que se oponía al voto obligatorio. Y extrañamente, como dice el propio José Antonio, hoy día el voto obligatorio estuvo más cerca de lo que mucha gente de derecha pensaba en esta votación. La derecha no puede aprovecharse del resultado. La derecha creo que también ha aprendido lecciones. La ultraderecha chilena, representada básicamente por, perdón, por el Partido Republicano, deja mucho que desear. Felizmente yo tengo la impresión que en eso no van a tener una influencia decisiva en los sectores que en definitiva van a jugar un rol en el corto plazo. Termino diciendo que tengo confianza además en que las fórmulas a través de las cuales se vaya gestando una predicción política de la centroizquierda, ya sea a partir de lo que es la conformación de este grupo denominado los amarillos, que tal como dice José Antonio, está conformado mayoritariamente por gente de la ex Concertación. Yo creo que ellos, más el rol que debe intentar seguir jugando, yo les quiero decir que nosotros estamos, hoy día sale en el diario El Mercurio la nota que dice que los expresidentes del PC estamos exigiendo que haya una junta nacional del partido en las próximas 2 semanas con el fin de tomar una decisión que podría significar la censura de la actual mesa directiva del partido y la conformación de una nueva mesa. En consecuencia, nosotros también aspiramos a que nuestro partido juegue un rol, que lo haga, ojalá, en forma más ordenada de lo que ha sido el último tiempo, y está dentro de las opciones que nosotros asociamos a la necesidad de construir un centro político progresista que impida esta dura contienda y controversia entre sectores de la izquierda, incluso la ultraizquierda a veces, que en el gobierno tienen una muy buena representación, y sectores de la ultraderecha que no ayudan a consolidar un desarrollo democrático, que no permita al mismo tiempo un desarrollo sustentable económicamente, que acepte definitivamente que la única posibilidad de que los derechos sociales sean una realidad es que haya crecimiento económico, porque no se puede hablar de vivienda, de educación accesible para todos, de acceso a la salud, si simultáneamente no tenemos un país que económicamente pueda crecer como lo hizo en algún momento y que es deseable lo siga haciendo en el futuro. Yo me quedo hasta aquí y les agradezco mucho la oportunidad de conversar y de saludar a los amigos presentes en este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Caco, por esta intervención, tu análisis positivo y optimista del futuro político inmediato de Chile, el papel jugado por la democracia cristiana en la estabilidad política chilena y el futuro que le corresponderá jugar en los próximos meses. Tus razones sobre la justificación del rechazo de la población y que basas mucho en ese tema del voto obligatorio que se perfila como algo que llegó para quedarse. Yo no sé si antes de escuchar algunos comentarios de los participantes, algunos de los panelistas, José Rodríguez o José Antonio, tienen algún comentario que hacer en este momento para darles la palabra. José Antonio Rodríguez. Perdón, creo que te puse el Antonio de más. Activa el micrófono, por favor. Está hablando en banda. Sí, Ahora sí. sí. ¿Me escuchas? Ahora sí.
Bueno, naturalmente yo he conversado mucho con la gente que representa a José Antonio y Juan Carlos, así que yo más bien prefiero escucharlos a ustedes. Bien, ahí hay un emplazamiento directo a José Antonio Vieragallo, si quieres hacer uso de la palabra en este momento, por favor, adelante. No, yo comparto mucho de lo que ha señalado el Caco Latorre, bueno, y lo que antes también había señalado Pepe, cada uno con su óptica. Yo tal vez insistiría en que estamos en un proceso, pero tengo también esa visión más optimista en el sentido de que las instituciones son fuertes en Chile y que democráticas, ¿no? Entonces, a pesar de todos estos ida y venida y de las crisis, dificultades y desafíos que tenemos, que lo señaló muy bien Pepe Rodríguez, yo creo de que tenemos posibilidad de seguir avanzando. Ahora, claro, todo dependerá mucho del comportamiento, también del comportamiento político. Y solo añadir una cosa, evidentemente estamos en un periodo de ajuste por la inflación. Entonces, un punto que hay que tener presente es cuánto la población va a aguantar el ajuste de lo que más o menos será un año y medio, 2 años, donde el gasto público va a estar más restringido, en fin. Entonces, porque eso es lo necesario para que la economía, como bien decía el Caco, vuelva a crecer, etc. Lo peor que le podría pasar al país es que hubiera alguna suerte de, entre comillas, estallido social, más allá de los partidos, por el ajuste económico. Entonces hay que acompañar políticamente la decisión de política económica. Bueno, eso es un comentario, digamos, lateral. Muy bien. Tengo algunos comentarios para los ponentes que nos han llegado desde YouTube y desde la misma plataforma. Algunos tienen que ver con el desafío que representa para Chile el tema económico. Y otro comentario que tiene que ver con la situación política en Venezuela en respuesta a las apreciaciones de José Rodríguez Elizondo sobre el papel de los militares en la política venezolana, que son el sostén fundamental del régimen de Maduro. Si no hay ningún otro comentario, yo tengo que agradecerle muy sinceramente a ustedes tres por su tiempo, por sus presentaciones que nos han ampliado la visión del proceso político chileno que todos estamos siguiendo con gran interés, con expectativas de que todo sea para el bien de Chile y para el bien de la estabilidad de la democracia chilena. Como te anuncié, Caco, tú tenías un compromiso también que debías retirarte tan pronto terminaran las exposiciones, así que sin más, nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento por la participación de ustedes en este foro coloquio de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, pues, y suerte. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos, un gran abrazo, muchas gracias.